En este video vamos a tratar el tema de método de coeficientes indeterminados de las ecuaciones de orden superior. Comencemos. Para resolver una ecuación diferencial lineal no homogénea, de la forma que tenemos aquí planteada, lo que se debe hacer son dos cosas. Primero, encontrar la función complementaria, es decir, la solución homogénea, o también encontrar la solución particular de la solución no homogénea. En este método lo que vamos a hacer es ver cómo encontramos la solución particular. El método de coeficientes indeterminados, la primera de las dos formas que se considera para obtener una solución particular YP de una ecuación diferencial lineal no homogénea, se llama método de coeficientes indeterminados. O sea, lo que vamos a hacer es determinar cuáles son estos coeficientes. La idea fundamental detrás de este método es una conjetura acerca de la forma YP. Lo que vamos a hacer es plantear algo que supuestamente es una solución en términos genéricos y en realidad es una intuición educada motivada por las clases de funciones que forman la función de entrada g de x, eh, donde vamos a tener coeficientes que están acompañados a las diferenciales y podemos llegar a la conclusión de que el método se limita a trabajar con una constante, con un polinomio, con una exponencial o un par de juegos de senos y cosenos, o en todo caso, si somos más genéricos, la combinación de sumas de estas funciones o multiplicación de estas mismas. Para verlo de una forma más detallada, aquí tenemos algunos ejemplos de este tipo de funciones. Tenemos aquí en g de x como una constante, g de x como un polinomio, otra entrada g de x, que es una combinación de polinomio y una exponencial. Y aquí tenemos un caso más avanzado en el que g de x está con un polinomio que se está multiplicando con una exponencial y a la vez con un seno. Y en este pedazo del otro término también tenemos que es una exponencial por un polinomio multiplicados con una suma. Es decir, g de x es una combinación lineal de funciones de la clase eh, de polinomios. Podemos tener una combinación lineal de funciones de este tipo de casos donde tenemos un simple polinomio, eh, o podemos tener el caso de que tenemos un polinomio en x multiplicado por una exponencial, o casos más complejos como en el que tenemos un polinomio en x multiplicado por una exponencial que a su vez está multiplicado por un seno, y así sucesivamente de todas las formas posibles que se puedan combinar estas, donde n es un entero no negativo y alfa y b son números reales. El método de coeficientes indeterminados no es aplicable a las ecuaciones, por ejemplo, a las funciones con logaritmo de x, a 1 sobre x, a la tangente de x o al seno inverso de x. Este tipo de funciones no encaja con el método porque no caen en los casos anteriormente mencionados. Bueno, aquí en esta tabla lo que tenemos es algunos ejemplos donde se explica cómo plantearemos YP partiendo de g de x. Si g de x, por ejemplo, es una constante, entonces YP se la plantea de forma genérica simplemente como una... si g de x sería un polinomio de grado 1, entonces tenemos que la YP será x elevado a la 1 y x elevado a la 0, x elevado a la 0 con sus respectivas constantes. Un polinomio de grado 2, pues tendríamos las tres constantes. En un polinomio de grado 3, cuatro constantes, y vamos reduciendo el grado del polinomio. En el caso de que tengamos, por ejemplo, un seno de 4x, tendríamos que tener también el, el seno de 4x multiplicado por una constante y a su vez por su par coseno de 4x. Tenemos otro caso, por ejemplo, en el caso de una exponencial. Esto es mucho más sencillo, ya lo que hacemos es simplemente copiar la exponencial y multiplicarla por una constante. Y aquí tenemos métodos, ejemplos que son ya más complejos, en el que son las combinaciones de diferentes tipos de funciones lineales, ya sean multiplicadas o sumadas. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es ver un ejemplo para tener más en cuenta cómo se desarrolla este método. Iniciando con la parte de ejemplos, nos encontramos con el siguiente problema. Dice resolver la ecuación no homogénea
y2' más 4y' menos 2y igual a 2x cuadrado menos 3x más 6. Entonces, lo primero que debemos hacer es resolver la ecuación homogénea asociada, quedándonos y2' más 4y' menos 2y igual a 0. Observamos que es una función cuadrática, entonces planteamos nuestra ecuación auxiliar, que sería m al cuadrado más 4m menos 2 igual a 0. Bueno, entonces vamos a utilizar lo que es la ecuación cuadrática para determinar qué valores puede tomar m. Resolviendo, tenemos que m puede tomar el valor de menos 2 más raíz de 6 o m puede ser igual a menos 2 menos raíz de 6. Al aplicar nuestro fundamento y sacados los valores de m, decimos que y complementaria será igual a c1 por e a la menos 2 más raíz de 6 por x más c2 por e a la menos 2 más raíz de 6 por x. Recordemos la tabla de soluciones particulares de prueba. Tenemos un polinomio cuadrático gx que es igual a 2x cuadrado menos 3x más 6. Entonces, nuestro yp será igual a ax al cuadrado más bx más c. Y tenemos que sacar hasta la segunda derivada como está en el problema. Entonces, las calculamos. Y particular sería igual a ax cuadrado más bx más c. Ahora, si sacamos su primera derivada, obtenemos que es 2 por ax más b. Y si sacamos la segunda derivada de y particular, será igual a 2a. Ahora vamos a reemplazar en la ecuación 1 del problema y obtenemos 2a más 4, que sería el coeficiente de nuestra ecuación diferencial, por 2ax más b menos el 2 de nuestro coeficiente por ax cuadrado más bx más c igual a 2x cuadrado menos 3x más 6. Se supone que esta es una ecuación identidad, por lo tanto, los coeficientes de las potencias de x deben ser de igual grado. Entonces obtenemos que menos 2ax cuadrado más 8a menos 2b por x más 2a más 4b menos 2c será igual a 2x cuadrado menos 3x más 6. Ahora despejamos cada coeficiente para que nuestra y particular sea una solución. Entonces, menos 2a igual a 2, que el 2 sería el coeficiente de nuestra función gx. Entonces, 2 sobre menos 2 sería a igual a menos 1. Ahora, 8a menos 2b igual a menos 3, que es el coeficiente de nuestra función gx. Y entonces tenemos 8 por menos 1, que sería menos 8, menos 2b igual a menos 3. Si despejamos, tenemos que b es igual a menos 5 medios. Ahora vamos por el término c. Tenemos 2a más 4b menos 2c igual a 6, que es nuestro último coeficiente de nuestra función gx. Entonces tenemos 2 por menos 1 sería menos 2, 4 por menos 5 medios sería menos 10, menos 2c igual a 6. Despejando tenemos que c es igual a menos 9. Teniendo ya los valores de cada coeficiente, reemplazamos nuestro yp inicial y ahora finalmente yp nos queda así. Bueno, teníamos que yp era igual a ax cuadrado más bx más c. Ahora con estos valores nos quedaría así. Yp será igual a menos x cuadrado menos 5 medios de x menos 9. Ya tenemos nuestra y complementaria y nuestra y particular. Ahora podemos calcular nuestra solución general del ejercicio. Bueno, podemos observar allí la fórmula, que nuestra solución general será igual a y igual a
y complementaria más y particular. Entonces reemplazamos. Y nos quedaría nuestra solución general del problema como C1 por e a la menos 2 más raíz de 6 por x más C2 por e a la menos 2 más raíz de 6x menos x cuadrado menos 5 medios de x menos 9. Indeterminados. Empezar con coeficientes indeterminados, método de la nueva. Bueno, el operador diferencial es representado por la letra P, lo que quiere decir que ahora se trabajará con un operador que ayude a eliminar g de x, ya que lo que se quiere es simular que esta ecuación diferencial sea homogénea. Como se observan las características que se tiene, se la puede clasificar como una ecuación diferencial de orden superior no homogénea. Se sigue trabajando con coeficientes constantes, los cuales acompañan a los términos de las derivadas. Entonces la idea es que cuando se multiplique el valor diferencial por una función que valga g de x, el resultado sea nulo. Bueno, aquí lo que hago es mostrarte el primer operador diferencial, el cual es d elevado a l. Este me sirve para anular constantes y funciones polinomiales. Por ejemplo, 1. 1 es una constante la cual la tengo que derivar una vez para que me dé 0. Es lo mismo con x. A x la tengo que derivar 2 veces para que me dé 0. Y así sucesivamente como x al cuadrado, el cual puede ser representado como ax al cuadrado más bx más c. Al final llegamos a este polinomio, el cual es x elevado a la n. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que sumarle 1 a n para así tenerlo en un orden superior. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos este 2, sería d a la 3. Y aquí lo ejemplificamos mejor. Imaginemos que tenemos una función polinomial de orden 3. Esta de aquí tendría una d a la 4 para que sí poder anular. Y aquí lo representamos mejor. Si nosotros derivamos 4 veces 1 menos 5x al cuadrado más 8x a la 3, nos da 0. Bueno, aquí te muestro cuál es el siguiente operador diferencial, el cual es d menos alfa elevado a la n. Este me sirve para anular funciones exponenciales y polinomios mezclados con exponenciales. Bueno, aquí la pregunta es ¿cuál es alfa? Alfa vendría a ser la potencia de la exponencial. Ahora, n también tenemos que buscarlo. Y n vendría a ser el valor que acompaña a x, pero x del polinomio. En el primer caso, nosotros miramos que tenemos x, pero esta x nos equivale a un 0, haciendo que n sea 0 más 1, y así sucesivamente dependiendo de la función que se tenga. Se me olvidaba mencionar que alfa lo tenemos que pasar con el signo con el cual venga acompañado, ya sea positivo o negativo. Si es negativo, como todos sabemos, daría esta parte aquí positivo. Ahora pasaremos con el último operador diferencial, el cual es un poquito más complejo, pero es d elevado al cuadrado menos 2 veces alfa por d más alfa al cuadrado más beta al cuadrado, y todo esto está elevado a n. Este me permite anular funciones exponenciales con funciones trigonométricas. Y también nos permite anular funciones exponenciales mezcladas con polinomios y con funciones trigonométricas. En este ejemplo podemos observar que lo que pasa en coseno también pasará en el seno. Ahora, si nosotros miramos este operador, nos damos cuenta que d está en la misma función, entonces no hay ningún problema. Pero la pregunta aquí es ¿cuál es alfa? Alfa sigue siendo la potencia del exponente. Seguimos viendo la ecuación, alfa al cuadrado ya lo tenemos, y beta al cuadrado es el ángulo de la función. Ahora, n sigue siendo la potencia del polinomio. En este caso miramos que x es 0, pero n vendría a ser 1, ya que tenemos que recordar que a n le tenemos que sumar un más 1. O sea que nos queda que n es igual a 0
más 1. Ahora bien, a pesar de que este es el último operador diferencial, existen casos especiales. Como por ejemplo, ¿qué pasaría si no tuviéramos toda esta parte? X por e elevado a la ax, pues lo que haríamos es tomar solamente el coseno de beta x, haciendo que esto valga 0, haciendo que alfa al cuadrado o simplemente alfa valga 0. N seguiría valiendo 1, ya que aquí tenemos lo mismo, que x es igual a 0. Y nuevamente sumamos un más 1 a esto. Ahora, lo que obtenemos con este caso especial es que el anulador para eso sería d elevado al cuadrado más beta al cuadrado. Y esto multiplicado por cualquiera de estas dos funciones trigonométricas nos da 0. Bueno, y como conclusión podríamos decir que este método hace lo mismo que el método de coeficientes indeterminados de superposición, pero a pesar de que este también resuelve ecuaciones diferenciales de orden superior, lo vemos muy limitados al g de x de las funciones trigonométricas, de los polinomios y de las exponenciales. Entonces, teniendo un problema fuera de estas g de x, no lo podremos resolver de esta forma. Bueno, se nos presenta la siguiente ecuación. Esta la vamos a resolver por el método anulador. Esta ecuación es y2' más 3y' más 2y igual a 4x cuadrado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es plantear la ecuación homogénea asociada, pero ahora la vamos a plantear como una ecuación auxiliar en términos de m, quedándonos como m cuadrado más 3m más 2 igual a 0, manteniendo los coeficientes de la primera ecuación. Bueno, ahora factorizamos y calculamos los valores de m. M pues, es menos 1 y también menos 2. Entonces, ahora como ya tenemos los valores, calculamos nuestra y complementaria y nos queda como c1 por e a la menos x más c2 por e a la menos 2x. Ahora, tenemos que d3 anula a 4x a la 2. Este operador diferencial se saca como el exponente del término más 1. Entonces en ese caso sería del x sería x cuadrado, entonces 2 más 1 sería 3, entonces ese sería nuestro operador diferencial. Ahora, multiplicamos toda la ecuación y la dejamos expresada en términos de d. Recordemos que todo el término de la derecha se va a anular, entonces sería igual a 0. Entonces nos queda como d3 por d al cuadrado más 3d más 2 por y igual a 0. Ahora, reacomodando a nuestra ecuación auxiliar y dejándola en términos de m, nos queda como m3 por m más 1 más m más 2 igual a 0. Ahora sacamos cada uno de las raíces. En m3 tenemos tres raíces iguales a 0, m1, m2 y m3. En m4 tenemos que m más 1 igual a 0. Si despejamos tenemos que m4 sería igual a menos 1 y m5 sería menos 2. Ahora ya tenemos los valores, entonces ahora reemplazamos en la ecuación general. C1 por e a la 0, bueno, e a la 0 va a ser igual a 1 y bueno, dejamos los términos, el 1 no tiene términos de x, el otro sí y el otro de x al cuadrado. Bueno, ahora bueno, reduciendo queda como la solución general C1 más C2x más C3x al cuadrado más C4e a la menos x más C5e a la menos 2x. El término que está subrayado en amarillo era nuestra y complementaria que calculamos anteriormente. Ahora calculamos ya nuestro yp, que sería nuestro y particular. Y como vemos, tenemos que este sería igual a más bx más cx al cuadrado, como teníamos en nuestra solución general. Bueno, calculamos nuestra primera derivada y la segunda. Ahora reemplazamos todos los datos en nuestra ecuación y nos quedaría como 2c más 3 por b más 2cx más 2 por a más bx más cx al cuadrado igual a 4x cuadrado. Si agrupamos los términos
y todo esto nos quedaría los coeficientes así, como 2 por c a la x cuadrado más 6c más 2b por x más 2c más 3b más 2a igual a 4x cuadrado. Se supone que la ecuación es una identidad, por lo tanto los coeficientes de las potencias son iguales. Entonces ahora calculamos el valor de cada coeficiente. Entonces, si calculamos C nos quedaría que es igual a 2, si calculamos B nos sería igual a menos 6 y A sería igual a 7. Entonces, ya teniendo los valores de los coeficientes, reemplazamos en nuestra y particular y nos queda así, como 7 menos 6x más 2 por x al cuadrado. Entonces, ya tenemos el valor de nuestra y particular, entonces calculamos nuestra solución general, que sería y complementaria más y particular, y nos queda así. C1 por e a la menos x más C2 por e a la 2x más 7 menos 6x más 2x a la 2.